Buenos días, les doy la bienvenida a todas, a todos y a todes a la segunda y última conferencia de hoy, jueves 16 de diciembre del 2021, del Seminario Leopardo para la Ciencia del Mañana. Nos alegra haber compartido esta conferencia con la prepa y de haber contado con la participación del CIPS. Y para cerrar con broche de oro este ciclo de conferencias del 2021, les voy a presentar a nuestro último ponente de hoy, quien nos va a compartir una charla del uso de los servicios de salud de mexicanos en el extranjero, el doctor Miguel Ángel Fernández Ortega. El doctor Fernández es especialista en medicina familiar y tiene maestría en administración en sistemas de salud. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la UNAM, ex jefe del Departamento de Medicina Familiar de la misma universidad de 1995 al 2008, ex director del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del Instituto de Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado y director del Centro de Estudios en Atención Primaria de la Secretaría de Salud, SSA. Coordinador ejecutivo de WONCA Iberoamérica SIMP del 2016 al 2018, expresidente del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar del 2005 y del Colegio Mexicano de Certificación en Medicina Familiar 2007-2009. Ha participado como autor y coautor de 83 artículos publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales. Es coautor de 2 libros, autor y coautor de 26 capítulos de libros, 20 artículos de divulgación y 35 trabajos libres en congresos. Ha impartido 90 conferencias nacionales y 92 internacionales en 14 países de América, como Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela y República Dominicana. Ha participado como consultor y asesor de instituciones de salud internacionales en Estados Unidos, Colombia, El Salvador y Uruguay, además del Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Secretaría de Salud en México. Premio Nobel de José Narro del 2011, huésped de honor de la ciudad de Oruro, Bolivia en 2009 y profesor honorario en la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba en 2006. Y docente meritorio en la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia, 2019. Le damos la bienvenida al plantel 8, doctor Fernández. Nos sentimos muy honrados de que comparta la conferencia del día de hoy con nuestro plantel. Si gusta, puede compartir la pantalla, abrir su micrófono. Le cedo la palabra para que pueda comenzar. Gracias, maestra. ¿Sí se ve la pantalla? Ya la vemos bien, gracias. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias, maestra Montiel. Me siento muy contento de poder estar con ustedes esta mañana. Cuando nos comentaron de que había esta posibilidad con ustedes de platicar y compartir algo de nuestro trabajo, pues la verdad es que todos dijimos que sí. Pensamos que es una edad perfecta en la que uno está tomando decisiones para poder saber hacia dónde vamos a caminar, qué queremos hacer el resto de nuestra vida. Y bueno, yo creo que esta es una buena decisión el poder estar aquí esta mañana. Yo trabajo en la UNAM desde hace más o menos 26, 27 años. Y he trabajado en diferentes áreas. Actualmente estoy trabajando en un área de investigación donde hacemos este trabajo en servicios de salud, hacemos investigación básica, hacemos investigación poblacional, etc. Y entonces yo tengo varios proyectos. Tengo uno que está enfocado al COVID, a tratar de entender cómo funciona. Tengo otro que tiene que ver con la migración y la salud de estas personas. Y tengo otro que tiene que ver con los migrantes cuando ya están viviendo en Estados Unidos y sus necesidades de atención médica y
en ese proyecto lo que vamos a hacer es que vamos a mandar a 30 médicos mexicanos a trabajar ya con nuestros migrantes que ya están instalados trabajando para saber cómo funciona el sistema de salud y ver qué tanto cambia su situación al ser atendidos con médicos de México. Los médicos de México son muy buenos, tienen muchas características que son muy relevantes. De entrada, son muy empáticos, tratan de entender a la gente. Los médicos se forman en instituciones de salud que la mayoría atiende personas a nivel público. En Estados Unidos se trabaja mucho a nivel privado y entonces el enfoque es distinto. Voy a tratar de hacer una mezcla y de explicarles acerca de los dos proyectos, del de migración y salud y del de los servicios de salud en California. Pero para que lo puedan entender, va a ser importante que les pueda explicar un poco qué es la migración. Qué es la migración y todo este proceso que sigue tanta gente y que nosotros nos enteramos por las noticias. Esto no ocurre solamente en México, ocurre en todas las partes del mundo. Y para mucha gente, por lo menos los que pasan por nuestro país y que se dirigen hacia los Estados Unidos, el tomar la decisión de ir a trabajar allá buscando el tan famoso sueño americano implica hacer una reflexión previa y saber que a lo mejor no van a llegar nunca, que a lo mejor estas personas que ahora están tratando incluso de venir en caravana para sentirse más seguras, han venido desde hace muchísimos años, pero un migrante que sale de su casa para buscar esta oportunidad de vida no siempre llega con bien, no siempre llega sano, a veces ni siquiera llega vivo, y en el camino lo matan, se pierde, lo secuestran, los violan, las violan, porque no solamente a las mujeres las violan, también a los hombres. Muchos van en el tren y se caen, se amputan, se mueren, otros se ahogan, o como este tráiler que apenas chocó y que murieron 50 y tantas personas en el camino hacia su sueño. Quizás nada de esto les hubiera pasado si no hacen ese viaje. Cuando la gente decide migrar, la migración se convierte en un gran filtro social, donde no todos los que llegan van a resistir, muchos se van a morir de sed en el desierto, otros se van a ahogar, decía, otros al final se arrepienten y se regresan, en fin. A la frontera, al objetivo, ay, es que ya me dio calor, al objetivo de llegar a los Estados Unidos, van a llegar los más fuertes, los que aguantaron nadar, el desierto, los golpes, las violaciones, van a llegar los más fuertes psicológicamente y físicamente, o los que tengan mucha suerte. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, y yo he visto en las calles que hasta con desagrado dicen, ay, son migrantes, no pensamos en nada de esto. Es gente que un día salió de su casa y que decidió emprender el viaje para que pueda en un momento dado dar una mejor oportunidad de vida o una mayor seguridad, porque muchos vienen corriendo por violencia a sus hijos. Entonces, tendríamos que verlos con respeto, porque es gente muy valiente que está dispuesta a entregar todo en ese proyecto de cambio de vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de un migrante, tenemos que entender qué es la migración. Y la migración la podemos entender como un movimiento de población o de personas que se hace cuando abandonan su lugar de origen y se dirigen hacia otro destino, ya sea dentro o fuera del país. Lo que importa es que cambian de lugar de origen. Acá tenemos mucha gente en Ciudad de México que viene o que un día llegó nuestro abuelo, nuestro papá, y venía a lo mejor de Veracruz o de Sonora, y entonces él es un migrante interno aquí en México. Pero hay gente que viene de Guatemala, de Colombia, de España, etcétera, y que está aquí. Esos son migrantes internacionales. La migración es muy vieja, viene desde que los primeros hombres
que estuvieron en Asia, un día migraron por el estrecho de Bering y todas estas cosas que nos han enseñado en la escuela y que son teorías, no hay como varias posibilidades, pero que ellos ya eran migrantes. Un día vinieron, comenzaron a poblar América. Luego, cuando vinieron los primeros europeos, porque no solo fue Colón, también llegaron los asiáticos, los vikingos, etcétera. Pero bueno, le dieron el crédito a Colón. Está bien, hubo una primera migración de toda esa gente que vino a buscar el sueño de América. Se quedaron, luego siguen habiendo otras migraciones, pero las más recientes, que tienen que ver con nuestra época contemporánea, vinieron de Europa entre los siglos XIX y XX. Hubo desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Revolución Española, etcétera, mucha gente que vino de Europa hacia acá y ellos vinieron mucho por miedo, buscando seguridad, otros venían buscando oportunidades. Después, el siglo pasado, con esas guerras que hubo, muchos mexicanos, principalmente más que de otras nacionalidades de América Latina, fueron a trabajar a Estados Unidos para poder apoyar en los campos de cultivo, porque los hombres estaban matándose en Europa y muchas mujeres se quedaron solas con sus hijos. Entonces fueron contratadas durante esa época de Primera y Segunda Guerra Mundial. También hubo luego un programa que llamaron Bracero, que tenía que ver con igual trabajadores de agricultura, pero también en el tiempo que se hizo el ferrocarril, mucha gente estuvo yendo con permiso para trabajar con una visa especial. El caso es que la migración ya venía desde hace mucho tiempo, ¿sí? Actualmente hay una nueva etapa migratoria donde hay muchísima gente que está yendo sin permiso después de los años 70 y se ha venido incrementando, donde la cantidad de gente que trata de llegar a Estados Unidos es cada vez mayor. En el caso de México, somos los mayores exportadores, por decirlo de algún modo, de migrantes hacia los Estados Unidos. Es la principal población minoría en aquel país, pero aquí en México más o menos corresponde Estados Unidos al 98% del destino de estas personas. 98, incluso 99, según la fuente que se consulte, pero pues casi todos. Otros van a Canadá, algunos van a España, Alemania, y también van muchos mexicanos a Guatemala. Por la comunicación. Hay países que están tradicionalmente conocidos como cursores de migrantes, como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, etc. Estos migrantes han venido desde hace mucho tiempo tratando de llegar a Estados Unidos, a los estados fronterizos que en algún momento fueron nuestros y que por diferentes circunstancias ya no lo son. Pero nuestros estados son California, Texas, Arizona y Nuevo México. Hasta 2005, más o menos el 85% de la gente que iba a Estados Unidos como migrante llegaba ahí. Después de ese año, estaban tratando de llegar a otros sitios mucho más lejanos, como los que están mencionados abajo. Incluso están llegando hasta la zona de los Grandes Lagos, que está más cercana a Canadá. La mayor parte de la gente que va a Estados Unidos, fíjense en este dato, el 80% se piensa que son hombres, de los que van en tránsito hacia Estados Unidos, los que están buscando la oportunidad. Las mujeres, hay diferentes investigaciones, pero más o menos son 15, 20, llega hasta 30 la que les da más porcentaje. Son mucho menos mujeres las que van, salvo ahorita el caso de las caravanas, que ya cambian mucho el perfil de los migrantes. Pero cuando van solos o en pequeños grupos, la gran mayoría son hombres. ¿Sí? Hay un porcentaje de niños que también es importante y que se ha venido incrementando. Sin embargo, esta tabla es también interesante porque lo que nos muestra es de la gente una vez que ya llega a Estados Unidos y reside allá
sea legal o ilegal su estancia. Lo que vemos es que el promedio de edad de las personas que llegaron finalmente en este tránsito migratorio es más o menos de 35 años, pero ya más o menos es muy equiparable el porcentaje de hombres y de mujeres. Si nosotros vemos acá, la gran mayoría eran hombres, luego acá ya está como más pareja la población. Y eso nos habla de que los hombres son menos efectivos en ese viaje. A muchos los detienen, a muchos los deportan, muchos regresan, a muchos simplemente no llegan por el motivo que sea. Pero las mujeres son más efectivas. Ellas, aunque son menos en porcentaje las que transitan hacia ese país, pues al final llegaron. Ajá. Las áreas productivas en las que se encuentran son muchos en el área de la agricultura, otros trabajan en la construcción, en manufacturas, en fábricas, en servicios como meseros, cocineros, etc. Los últimos datos que se presentan en esta tabla es que de todos los que van, ya tienen un contrato, una oferta de trabajo más o menos el 26%, más o menos una cuarta parte. Pero los que van a buscar trabajo, apenas lo que haya, ¿sí? Es más o menos la mitad de todos esos. Y el otro 25% pues va a ver qué encuentran. Las principales fronteras por las que la gente está llegando y las deportan es Baja California, principalmente por Tijuana. Tijuana es la frontera más transitada a nivel mundial. Es la que tiene mayor flujo de entrada y de salida de todo el mundo. Y bueno, por ahí mucha gente, aunque haya entrado a lo mejor por Tamaulipas o por Coahuila, se mueven dentro de Estados Unidos y terminan siendo deportadas muchas por Baja California. También tenemos aquí otro dato que ha venido cambiando. Hasta hace algunos años se pensaba que la mayor parte de la gente que migraba era de origen rural, que eran de las comunidades, que estaban desesperados por salir, etcétera. De hecho, tenemos poblaciones de migrantes donde casi no hay hombres, porque todos se han ido de su pueblo. Por ejemplo, en Guanajuato, Michoacán, Jalisco, en Zacatecas, hay poblaciones en las que casi no hay hombres. Y cuando los hombres llegan ahí por los 17 años, 15 años, la misma gente le empieza a presionar socialmente para que se vaya. Y los que no se quieren ir los acusan incluso de cobardes. Entonces hay esa presión y pues al final salen, se quedan las mujeres solas y eso venía ocurriendo hasta hace poco. En los últimos años, más o menos desde 2017, también ha venido cambiando el perfil de las migraciones y cada vez tenemos mayor número de caravanas que buscan llegar a los Estados Unidos. En los últimos años también lo que hemos visto es que se ha incrementado el número de migrantes que van de las áreas urbanas, por ejemplo, de la Ciudad de México y Estado de México, que antes no era tanto, y el perfil de estos migrantes es un poco diferente al de los anteriores, mientras que en el perfil del área rural, de la gente que va, han estudiado entre 6 y 9 años, según las diferentes encuestas. En nuestros centros urbanos, como Ciudad de México, la gente que viaja tiene por lo menos bachillerato, incluso mucho nivel profesional. Uno se pregunta por qué va la gente, ¿no? La gente va, en el caso de México, a Estados Unidos o a cualquier otro país, principalmente por motivos económicos. En el caso de los que van de áreas rurales, pues la baja productividad de la tierra, de repente en nuestro México no hay sistemas de riego en muchas comunidades y esperan a que lleguen las lluvias, pero si se retrasa la lluvia, pues se muere el maíz que habían sembrado y ya no se da, o empieza a crecer la mata y luego se muere porque no llovió. En fin, los ciclos agrícolas han venido cambiando con el cambio climático. Hay gente que no tiene tierra y que tenía, pero se la han quitado por los pleitos que tienen en las comunidades rurales. Los precios de los productos que generan a veces son muy malos y no les da para vivir, a veces para medio comer. Entonces, tenemos un serio problema
en la parte económica con las áreas rurales. En el caso de los conflictos sociales, tenemos que cada vez se han venido presentando con mayor intensidad. Tenemos conflictos entre las diferentes etnias que se están peleando hasta dónde llega el lugar donde está su tierra y si le pertenece o no le pertenece. El crimen organizado ha venido desplazando cada vez a mayor número de personas. La parte de los conflictos religiosos en estados como Chiapas y Oaxaca se han presentado también con mayor frecuencia. Hay mucha migración que tiene como causa el que se fue el papá o a veces el papá y la mamá y de repente tratan de unirse, de reintegrarse a la familia. Cuando ya los otros pueden, pues tratan de llevarse a los miembros de la familia que están todavía en México. Hay gente que viaja porque en su lugar de origen pues no hay en qué trabajar, si no es agricultura, o a veces ni agricultura, pues no hay ninguna otra opción, etc. Lo del estatus que dicen tiene que ver con esta parte cultural, donde en algunos estados el que sea un migrante, hijo de fulanito de tal, le da cierto estatus porque implica que manda remesas, que tiene dinero, que tiene una mejor casa o algún tipo de diferenciación en torno al resto de la comunidad. La parte cultural que aquí se refiere es que en muchas de estas comunidades de repente se toma como moda, de repente los muchachos, que generalmente es gente joven, decide irse y entonces lo toman como moda porque ya se fue fulanito y hay que ir, y dice que está muy padre. Claro que dicen que está muy padre porque a los que le va mal no lo andan contando y la gente cree que todo está muy padre, ¿no? Muchos van por aventura, por creencias de que allá van a encontrar mucho dinero, etc. Para el área urbana, los motivos, igual en el caso de México, hemos hecho algunas investigaciones aquí en el CIPS y efectivamente corroboramos lo que ya se sabe, que en el caso de México y del área urbana, mucha gente va como principal motivo por dinero, ¿sí? Son pocos los que van por desempleo, la mayoría va porque quiere mejorar su ingreso. En lo social van por cuestiones sociales de reunirse o reunificación familiar, por estatus en algunos lugares, aunque menos. Hay quien se va por aventura, muchos lo hacen saliendo de la prepa o de la universidad para tratar de encontrar mejores oportunidades, incluso para estudiar en la universidad, pero se les olvida que ya hay que pagar mucho dinero para poder hacerlo. Tenemos algunos movimientos poblacionales que son interesantes. Por ejemplo, la transmigración que algunos de ustedes quizás haya escuchado, tiene que ver con esta gente que tenemos en las fronteras. Yo no sé si hay gente que tiene familiares en la frontera de los alumnos o de los profesores. Pero ocurre en las fronteras algo muy, muy interesante. Hay mucha gente que vive en México y trabaja en Estados Unidos. Y todos los días va y viene a trabajar. Hay gente que vive acá y todos los días va y hace sus compras o carga gasolina en Estados Unidos, que porque es mejor, está más barata. Hay gente de Estados Unidos que está allá y se viene a comprar acá o a atenderse médicamente o por alguna cosa a México porque es mucho más barato. Hay gente que viene de Estados Unidos a la frontera porque acá pueden hacer cosas que no pueden hacer en Estados Unidos porque las leyes son más duras. Y, en fin, esos movimientos que se dan en la población de la frontera, tanto del lado americano como del lado mexicano, siempre son algo común. La vida en la frontera es un híbrido, no es lo que conocemos todos aquí en la ciudad, incluso en el área rural. Es algo diferente. La vida en la frontera tiene otros matices que lo hace como muy particular. Lo hace tan particular que existen diferencias en algunos tipos de familias. Aquí en México a lo mejor yo tengo mi novia, mi esposa o a quien sea,
aquí cerquita y a lo mejor tengo que cruzar alguna colonia o varias colonias o a lo mejor alguna delegación. En Estados Unidos hay familias que están integradas de lados de los dos países. Hay gente que se casa y tiene al esposo de un lado, porque allá es como conviene, y tiene los hijos del otro, o tienen, el esposo está allá, está acá la esposa y los hijos están allá, o están allá los suegros, o, en fin. Las familias están de los dos lados de la frontera y así les funciona. Así les funciona por cuestiones económicas, de trabajo, de seguridad. Y entonces las familias se conocen como transfronterizas. Hay otro tipo de familias que se llaman transnacionales, donde es diferente. Las familias transfronterizas, las familias se la pasan viviendo en la frontera. Pero hay familias que viven y están un tiempo en Estados Unidos, otro tiempo en México, otro tiempo pueden estar en Cuba. Por ejemplo, los cubanos viven mucho así. Tienen familia en Cuba, tienen familia en Estados Unidos, tienen familia en México, y entonces en todos lados tienen, y si logran conseguir las diferentes nacionalidades, pues tienen pues las dos por lo menos que pueden, a lo mejor están en Estados Unidos, están en Cuba, pero en Cuba ya no pueden entrar, pero sí pueden tener la mexicana y la estadounidense. En fin, tienen familias y están ligados a ellos todos los días. Antes era muy difícil. Hoy la gente puede estar comunicada a diario por videollamada, puede hablarse todos los días, porque incluso las llamadas son gratis a nivel internacional, sobre todo para esos países. En fin, hay una comunicación y pueden tener una convivencia diaria y estar tan enterados como cuando viven juntos. Cuando la gente decide salir de su hogar para ir a los Estados Unidos, entra a un proceso que se llama proceso migratorio. La gente un día toma la decisión de que sí va a ir, va a dejar lo que tiene, a familia, trabajo, creencias, costumbres, todo, por ir a los Estados Unidos. Entonces tienen que hacer una planeación, tienen que ver cuánto dinero tiene y cuánto le hace falta, tienen que ver si contrata un pollero, con quién va a llegar, si va a poder conseguir un trabajo antes de llegar, qué ruta va a seguir, etc. Hay como todo ese proceso y como que lo van planeando y decidiendo, y un día deciden decir adiós y dar un paso fuera de su casa para no regresar jamás. Esta gente muchas veces tiene que dejar su casa, a veces la tienen que vender o tienen que regalarla. Hay gente que hace eso. El caso es que saben que no van a regresar. Algunos creen que sí van a regresar, pero igual ya nunca regresan. Una vez que salen de su casa y se dirigen hacia los Estados Unidos, a esa etapa se le llama como de tránsito o de movilidad. Y hay gente que decide irse en camión, hay gente que decide irse caminando, hay quien tiene para comprar un avión, el boleto de un avión y se va hasta la frontera. Si consigue visa, pues se va hasta los Estados Unidos. Pero hay gente que en llegar de su casa hacia los Estados Unidos tarda 6 meses, porque tiene que ir caminando, haciendo paradas, trabaja un poco, consigue dinero, puede seguir y ahí se la lleva. Entonces, ese tiempo están expuestos, entre más tiempo estén en el viaje, pues están más expuestos a padecer algún tipo de problema en materia de salud, desde los asaltos, los robos, hasta las caídas, una gripa, diarrea. El cambio de dieta que tiene esa gente es muy importante. Muchos salen de su país y no comen chile. Y aquí comemos chile, pero hasta en los dulces. Entonces, si la gente viene y tiene problema, por ejemplo, con el chile, con la dieta, les da gastritis y eso a veces hay gente muy sensible que los manda al hospital o les da diarrea porque no conocen los alimentos, en fin. En esta etapa entonces es de gran exposición por los accidentes, por todos los problemas del crimen organizado, por las enfermedades, y los migrantes están extremadamente expuestos. Cuando llegan a la frontera, que es la etapa 3, no se acabó su martirio. En la frontera pueden estar meses o hasta años. Incluso hay gente que nunca puede pasar a Estados Unidos y se tiene que quedar a vivir en la frontera. Durante el tiempo que esté ahí, tienen que buscar dónde va a vivir. Las casas de migrantes les pueden dar 45 días de hospedaje, de alimentación, de ropa, etcétera. Pero una vez que pasa, sale. Y a lo mejor pueden encontrar apoyo en otro. Y hay algunos albergues que les dan
la comida a todos aquellos que nunca pudieron pasar o que pasaron y regresaron mal. Y entonces esa gente termina en condiciones terriblemente malas de indigencia, terminan viviendo en la calle. Ajá, terminan adictos, hay mucha gente que se droga. Las adicciones son terribles, pero la gente no lo mire cuando van en tránsito. Nuestros mexicanos son muy sanos, más o menos el 5% de los que van tienen algún tipo de adicción, que la mayoría son cigarro y alcohol. Son pocos los que tienen a la marihuana, a la cocaína, al crack, al cristal, a cualquiera de esas, que son las más comunes. Pero cuando llegan en la frontera ya estamos expuestos a todo lo demás, a la heroína, a todo. Y mucha gente termina en el avión porque se empieza a drogar y nunca más regresa a la realidad, termina viviendo en la calle. Cuando llegan a los Estados Unidos, que es la fase 4, es cuando la gente llega y encuentra un chorro de políticas de salud diferentes, un chorro de leyes distintas que a veces ni entiende, porque la mayoría no habla inglés, la mayoría solo habla español. Si pudieron llegar con algún familiar o amigo, pues ellos les ayudan. Tratan de acomodarse y la mayoría se acomoda en los trabajos que nadie quiere, que tienen que ver con la agricultura, con limpiar calles, con limpiar baños, con esas cosas. En los mejores casos se van de meseros o cocineros, pero no tienen prestaciones, no tienen seguros, ni siquiera tienen a veces el dinero suficiente para pagar una consulta, porque en consulta de una persona en Estados Unidos resulta muy importante que tengan pagado un seguro. Hay muchos tipos de seguros, pero si el migrante no tiene papeles que lo acreditan legalmente, no puede contratar un seguro. Si el migrante no tiene documentos como para poder tener un mejor trabajo, que le paguen lo justo, entonces lo que hacen es que compran o contratan o alquilan los documentos de alguien más que tenga residencia o situación legal. Entonces los contratan con el nombre de la otra persona. En esto también tienen conocimiento los gringos. Los contratan con el nombre de otra persona y quien cotiza con los impuestos y todo, aunque es el migrante con su trabajo, el que se beneficia es el dueño de los documentos. Y entonces quien tendría derecho a tener seguro, a tener su aguinaldo, su jubilación y todo, pues es el dueño de los papeles y no el migrante que está trabajando. Como tienen estas limitaciones, tampoco tienen acceso a los servicios de salud, porque el acceso es restringido, aunque tenemos clínicas de salud que permiten que sean atendidos, aunque no tengan papeles, el costo es diferente, mientras que alguien, como ejemplo, con un seguro que ha comprado, a lo mejor paga, no sé, 20 o 30 dólares en una consulta. Un migrante que tiene que pagar la consulta y que no tiene papeles y que tiene que pagar también el medicamento, una consulta por una faringoamigdalitis, anginas, como le dice la gente, a lo mejor le cuesta 200 dólares, 4,000 pesos, ¿no? O 3,000. Y por supuesto que no se compra el medicamento. Muchos compran para empezar o solamente pagan la consulta y luego ya no compran medicamento. Y finalmente la última etapa es cuando a toda esta gente que está allá la comienzan a deportar porque no tiene papeles. Muchos, aunque ya tengan hijos y tengan 30 años de vivir allá y tengan hasta nietos, no les importa y al final a muchos los regresan, ¿no? Ay Dios, no quieren. Ya se me movió. Entonces, una vez que la gente llega a los Estados Unidos, lo que vemos es que entra en un proceso que es de aculturación, luego de asimilación y la formación de identidad común con los que viven en Estados Unidos. La aculturación, ¿qué es? Es ir perdiendo las costumbres que tienen, nuestra forma de hablar, de vestirnos, de expresarnos, esta vida familiar que en general los latinos compartimos, de que nos gusta estar en familia, que nos gusta vivir con ellos y eso nos da seguridad. La forma en la que tenemos de caracterizarnos cuando vamos a una fiesta, en fin,
nosotros cuando llegamos a los Estados Unidos es diferente, desde la forma de vestirse, la forma de comportarse, etcétera. Entonces, esta parte de aculturación es cuando la gente llega y se establece en los Estados Unidos, trata de comenzar a parecerse a los norteamericanos, pero se le nota, se nos nota mucho y obviamente psicológicamente, emocionalmente, nosotros nos sentimos diferentes. Durante todo este tiempo que tratamos como de ir pareciéndonos más a lo que a la gente que vive allá, eso se llama aculturación. Vamos perdiendo costumbres o dejando a un lado costumbres nuestras de México y tratando de adoptar las gringas. La asimilación es cuando esto ya ha ocurrido, cuando ya hemos adquirido todas esas características sociales que nos permite tener amigos, novia, etcétera, y que en la escuela ya no nos hacen bullying porque dicen que somos los latinos, los cafés, los frijoles, así les dicen, ¿no? A la gente que va de México. Y los que ya están asimilados, incluso ya no se sienten mexicanos, ni les interesa regresar. Se sienten más identificados con aquel país que con México. Y la formación de identidades, cuando eso ya pasa, que ocurre mucho más con la tercera generación del migrante que llegó, es donde ya puede haber una interacción muchísimo más intensa y de todo tipo entre las personas, con las sociedades y con todos los individuos, ¿no? A lo mejor ya es abogado, ya tiene alguna función dentro del sistema que lo hace totalmente igual. Esta lámina implica que, bueno, la primera generación, segunda generación y la tercera generación de los migrantes son diferentes. La primera generación es el migrante que llega, que atraviesa el río, que atraviesa el desierto, el que llega a buscar el sueño. ¿Sí? Sus hijos ya nacidos allá es la segunda generación y generalmente tienen un conflicto porque ellos ya fueron a una escuela gringa, ya han compartido y ya se han asimilado, ya tienen como todo ese proceso en el que ya son norteamericanos, pero sus papás les siguen diciendo que también son mexicanos y dentro de la casa tienen que hablar español, por ejemplo, o que tienen que respetar a la abuela y toda esta parte cultural que no lo suelta. La tercera generación, bueno, la segunda generación, estos hijos de inmigrantes que llegaron, tienen un chorro de broncas porque de repente no se sienten ni de aquí ni de allá. Ellos sí saben norteamericanos, pero tratan de forzarlos a que se sientan mexicanos también. Y la tercera generación, que ya son los hijos de los nacidos allá, pues ya no tienen ningún problema porque se sabe norteamericano. Durante todo este tiempo que ellos están en los Estados Unidos, desde que salen de aquí, durante el proceso migratorio, la gente está muy expuesta, no solamente físicamente, sino en todos sentidos. Por ejemplo, la gente que está sola, aunque vaya con alguien más, que vaya con 2 o 3 o que vaya con muchos, dejó todo y ese sentimiento de soledad, donde va solo a luchar contra lo que venga, les genera muchos problemas. De hecho, muchos migrantes se suicidan en el camino, hacen cuadros depresivos y no lo soportan. En uno de los trabajos que hice de investigación, les preguntábamos si en algún momento pensaron en la muerte y la gran mayoría pensó que iba a morir o que se quería morir o que en ningún momento iba a poder llegar a Estados Unidos porque no iba a estar vivo. La pobreza con la que llegan la mayoría es algo que tengan una oferta de trabajo y que estén muy bien cotizados profesionalmente, van a llegar ganando muy bien. De otro modo, en este tiempo en el que llegan y tratan de ganar dinero, pues no les va muy bien. Van a ser igual de pobres o más pobres que cuando vivían en México. Porque aunque ganen en dólares y ganen, no sé, a $15 la hora, los $15 que ganan, que equivaldría más o menos como a 300 pesos en número redondo, 300 pesos la hora si trabajan 8, 3 por 8, 24, como 2,400 pesos el día, mientras que en México a lo mejor sacan 300 pesos el día. Eso, con todo y ese sueldo, la gente vive muy mal, porque en México ganamos poco, pero pagamos poco. La vida en México es muy económica, en Estados Unidos es carísima. Una sentada en una buena comida nos cuesta $300, $400. Es muy caro. Nosotros cuando
cuando pensamos en que esa gente llega y llega como indocumentada, no tiene papeles y tiene que andar trabajando en las granjas como puede, en lugar de que gane $15, le pagan 7. $7 que no le da para comer bien, no le da para pagar una renta solo y tiene que vivir con otras personas para poder subsistir y tratar de mandar algo a su familia en México. Hay mucha tensión social porque se saben diferentes, los tratan diferentes y muchos están discriminados. Hay un choque cultural porque en Estados Unidos el pensamiento es muy individualizado. Si la gente piensa en sí misma y no de manera familiar. Nosotros en México, eso es cultural, pensamos siempre en la familia, en la esposa, los hijos, y pensamos como movernos en grupo. Los problemas importantes los decidimos en grupo. En Estados Unidos mucha gente desde el bachillerato ya vive sola, ¿sí? Y no tiene como esa necesidad de compartir con sus papás. La marginación que los obliga a estarse escondiendo, no pueden salir en muchos lugares o a muchos festejos porque los puede tener la migración, el área de migra, la desintegración familiar. Muchos se fueron y dejaron aquí esposa, hijos. Bueno, muchos allá se vuelven a conseguir otra esposa y otros hijos, pero mientras están en crisis, esta desintegración que generaron les genera culpa, en fin. Muchos están expuestos a la delincuencia, pero muchos también que están allá terminan siendo delincuentes, terminan adictos y robando, haciendo cosas que no hacían. Decíamos que durante el tránsito hacia los Estados Unidos, la gente sufre accidentes, se enferma, sufre lesiones, secuestros, etcétera, como riesgos a la salud. Pero cuando llega a Estados Unidos también, el cambio de dieta que hay, donde comen tantos carbohidratos, ¿sí? Si ustedes piden unos huevos en algún restaurante, en Denny's, que hay muchos Denny's allá, y le dan el enorme plato con sus huevos, las papas, hot cakes y todo para que se lo coman, hay gente que lo ve como un reto y se lo come. A la larga genera obesidad, por eso es que si aquí en México hay mucho mexicano gordo, allá hay más, ¿sí? Más o menos la prevalencia que tiene la diabetes en México, según el lugar, anda por ahí del 11-12%. En Estados Unidos, un mexicano que ha vivido más de 10 años, la diabetes anda en 25%. Así es, igual la hipertensión, los problemas del corazón, etcétera, la obesidad, lipidemias, enfermedades de trabajo, porque como decíamos, logran conseguir trabajo en donde están más expuestos, donde hay más riesgos de trabajo, en donde se tienen que estar drogando para poder aguantar jornadas más largas. Muchos migrantes terminan consumiendo crack, no porque les guste alucinarse, sino que eso les permite que no les dé hambre y puedan trabajar en lugar de 10 horas, 14 o 15, y así. Y el síndrome de Ulises es algo que tiene mucha gente, donde se va con su sueño americano, pero al final termina pensando que no consiguió lo que quería, que a lo mejor no valió la pena y que puede pensar en regresarse, etc. La gente cuando llega en el retorno, lo que tiene con gran frecuencia son adicciones, depresión, ansiedad, trastornos crónicos de sus enfermedades que ya tenían. Incluso mucha gente que tiene SIDA la regresan cuando la detectan en los trabajos, es deportada, en fin. El impacto de la migración no solamente implica la parte física, problemas, sino también en lo social, la separación, el abandono que generaron y con el que ellos también quedan, la parte de los conflictos familiares. Mucha gente cuando se va el papá, alguien tiene que asumir ese rol de papá y a veces es el hijo, y en el tomar el papel de papá el hijo, que tiene que salirse a lo mejor de estudiar y comenzar a trabajar, eso le da autoridad y comienza a tener problemas con sus hermanos. A veces la que sale es la mamá, y alguna de las hijas tiene que tomar el rol materno de cuidado a los niños, y entonces comienzan a tener un chorro de problemas a nivel familiar por estos ajustes de cómo tiene que funcionar la familia para poder conseguir dinero, seguridad, cuidado, afecto, etc. Siempre que se va el papá o la mamá, comienzan a tener problemas de jerarquía. Algún hijo trata de hacer la función de papá, los otros no lo permiten, a veces la mamá, y entonces siempre tienen conflictos de autoridad. La bronca está en que terminan peleándose en la casa, en la familia,
y una familia que pudo ser armónica después de la salida del que se fue a buscar esta oportunidad de vida, queda terriblemente mal. Y el choque cultural, muchos que llegan allá buscando el sueño americano se dan cuenta que están peor que antes, porque ellos por lo menos tenían una casa y familia y ahora viven con desconocidos o viven solos en una casa muy mal que les permite una mejor condición de vida, con culpa, el duelo, siempre que perdemos algo, no solamente alguien que se muere, sino también en lo económico, una casa, la cultura, las costumbres, la comida, se genera un duelo. La marginación y la soledad con la que muchos viven toda su vida en Estados Unidos porque nunca logran la nacionalidad o la residencia, les genera mucho problema. Esta es la última para que les cuente rápidamente lo que estamos haciendo. Entonces, en México la gente mucha cuando se va tenían algún tipo de atención médica, aunque sea por la Secretaría de Salud, los centros de salud, o incluso por el Seguro Popular, que este presidente ya lo quitó. Tenemos que, cuando llegan a Estados Unidos, muchos, incluso se reportan 25 o 30%, menos de la mitad de todos los que se van, tienen acceso a los servicios de salud, ¿sí? Mucha gente que va está preguntando qué se toma por teléfono o tiene que venir a la frontera, pero como no puede pasar, es un lío, va con hueseros, con cualquier curandero, etcétera. Tienen dificultades de acceso a los servicios de salud. Solamente lo reciben en México mucha gente tiene acceso a los servicios de salud, aún en las peores condiciones, incluso en hospitales privados, si tienen una urgencia médica real u obstétrica, hasta en los hospitales privados, están obligados a atenderlos. En el caso de las instituciones de salud, tienen acceso al IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, prácticamente todos, por ley, en el artículo 4 constitucional, todos tenemos derecho. Entonces, de algún modo se tiene que resolver, pero en los Estados Unidos no. Les dan servicio médico cuando saben que pueden tener en riesgo su vida en los hospitales, o que es una urgencia obstétrica, que es para que nazca un niño. Los servicios más utilizados en México son las clínicas de medicina familiar, los centros de salud. En el caso de las clínicas de salud públicas en Estados Unidos, el acceso ilimitado, podrían utilizar los servicios, pero la mayor parte de la gente no sabe que puede ir. Los que no tienen papeles no van en muchas ocasiones porque creen que los van a detener y prefieren estar enfermos y tratando de curarse en su casa. Sin embargo, sí podrían atenderlos aunque no tengan dinero, pero la gente no lo sabe. El médico familiar está preparado para atender migrantes con todo esto que les he explicado. El médico familiar lo puse aquí porque es el médico que tiene como mayor responsabilidad, aunque en los centros de salud hay muchos médicos que no son especialistas en medicina familiar, son médicos generales, y tendrían que estar preparados para atender a cualquier persona que venga, que sea migrante. El problema es que en los hospitales tampoco la gente está preparada para atender a esta población. Nosotros, dejo de compartir. Ay Dios. Dejo de compartir, aquí está. Listo. El proyecto que les voy a contar en 2 minutos, era importante que entendieran esta realidad. Estamos buscando llegar a la población migrante que vive en Estados Unidos para proporcionarles atención médica a través de las clínicas de primer nivel, las clínicas de atención primaria, donde trabajan los médicos familiares, internistas, pediatras, ginecos, y que los puedan atender con una mejor atención. Los médicos en Estados Unidos, como están preparados, aunque todo el mundo cree que son mejores, yo creo que no. Tienen más tecnología, los forman de manera distinta, pero por ejemplo ellos no revisan a los pacientes. Un asistente médico solamente hace una guía de cotejo, les pregunta si les duele la panza y tachan que sí, le duele la cabeza, tachan que sí, tiene fiebre, sí. El médico que viene y atiende solamente lee la lista de cotejo, de que tiene, hace un diagnóstico, les dice que tomen, pero no les agarran ni la panza. Entonces, nuestros médicos, hasta el más malo que les toque, ¿sí? Lo revisan, les preguntan, tratan de ser empático y allá no.
Me ha tocado ver en las consultas que hay gente que solamente los atiende y tarda 1 minuto o 2 en verlo, le dice, a ver, destápese, ya está, sale, hace su nota y le da el medicamento. Y ni les explica. Entonces, nosotros pretendemos que mucha de la gente que no va a consulta porque no habla el inglés y que tiene problemas de idioma, o que va y lleva algún traductor incluso por el nivel educativo que tiene, a veces les explican y aunque medio hablen inglés no le entienden y entonces no regresan. Mucha gente que está embarazada tiene una consulta y a lo mejor se vuelve a presentar hasta que van a hacer su bebé. Lo mismo pasa con los diabéticos, hipertensos, etcétera. Entonces nosotros vamos a mandar 30 médicos, de hecho ya están en Estados Unidos, y vamos a medir las diferencias en la atención médica que da el norteamericano y que da el médico mexicano. En qué áreas son diferentes, culturalmente qué factores hacen esa diferencia, qué valora más la gente. Vamos a medir las expectativas de los pacientes. Si el médico mexicano es más eficiente, eso tiene que ver con costos. Si yo, por ejemplo, atiendo a un paciente en la clínica y resuelvo su problema, eso es más barato que si yo atiendo a ese mismo paciente y no sé qué hacer y lo tengo que mandar al hospital. El médico que resuelve más problemas en la clínica es más eficiente y entonces sale más barato y entonces me interesa más tener a esos médicos. El médico que todo lo ve y le pide 1000 estudios para saber qué tiene es más caro que si yo veo, reviso a los pacientes y soy más clínico y entonces puedo saber qué es lo que le tengo que dar. Entonces partimos de esas diferencias formativas que tenemos y culturales y estamos tratando de dar una opción a esta población migrante que ya está viviendo en Estados Unidos, que tiene dificultades de acceso y de atención, para tratar de dar una oportunidad, de mejorar su oportunidad de vida y mejorar su salud. En general es eso, creo que estoy sobre el tiempo. Si no sé si hay tiempo para preguntas o algo, estoy a sus órdenes. Tengo una pregunta aquí. Antes que nada, sí a mí me deja reflexionando mucho sobre lo que acaba de contarnos y sí es una realidad. Realmente cuando la gente se va, por ejemplo, a Estados Unidos, muchas de las veces no considera todos estos factores, no todas estas variables que ya nos comentaba el doctor, o simplemente las desconocen, como ya bien lo mencionó. Entonces, tengo una pregunta aquí que nos hizo Esquivel Martínez Olivier y él quiere saber, ¿en algún momento la migración ya no podría representar un problema a nivel mundial? Si fuera así, ¿cómo podría imaginarse que se llegaría a lograr esto? Bueno, yo creo que la migración no la podemos evitar nunca. De hecho, la migración es fundamental en muchos sentidos. La migración enriquece a las sociedades porque permite que cosas que no había, por ejemplo, aquí en México, cuando llegaron los españoles y se dio esta mezcla con nuestra cultura, entonces se enriquecieron ellos y se enriqueció México. ¿Sí? Aprendimos a conocer muchos más ingredientes, en cuestiones de alimentos se conocieron especies que no había, hubo a lo mejor mayor intercambio científico porque nuestros antepasados eran muy inteligentes y tenían muchos avances. Hoy en día, esta gente que está viniendo de Estados Unidos o que va a Estados Unidos o viene a México, que es migrante y que llega por algún motivo, hay gente muy valiosa, que son científicos y son los que generan los grandes avances. Hay muchísima gente que al ver las cosas de una manera distinta, produce cosas que no se tenían. La mezcla que tenemos en todos nuestros países de raza, blancos, negros, chinos, en fin, todos indígenas, toda esa mezcla nos hace hoy los mestizos que somos. Toda la gente que viene de fuera y que viene con esas ganas de trabajar y de conseguir un mejor nivel de vida, viene a trabajar la gran mayoría, viene a conseguir un mejor estatus y entonces tienen que trabajar muy duro. Nuestra gente a veces está aquí pensando si trabaja o no trabaja. La gente que viene a aportar, ya sea a lo mejor preparaciones de alimentos distintas y ya sea ahora guía, prepararnos, enriquece la cocina y bueno, así en todas las áreas. Entonces, eso no lo vamos a quitar. Pero hay un factor fundamental que además evita que eso ocurra. Teníamos diferentes formas de financiar y de tener ingresos en el país. Tenemos el petróleo, que ya no lo tenemos. Teníamos el turismo, que ya tampoco tenemos. Llega el que por voluntad propia conoce México, quitó la Secretaría de Turismo, etc.
ha quitado y bloqueado toda la iniciativa privada para poder exportar y ha limitado todo ese intercambio. Les ha cobrado estándares de todo tipo que encarecen el tratar de generar empleo y dinero. Entonces, ahorita su joya de la corona es todo el dinero que mandan los migrantes, son las remesas. Ese es el caso de México, ¿sí? En el caso nuestro, el principal motivo de ingreso son remesas. Hoy dependemos de eso y de los impuestos que todo el tiempo nos están quitando. Pero no solamente es eso. En México pasa, pero pasa en todos los países de donde hay migrantes. Nosotros somos no recuerdo en este momento si somos el primero o el segundo país que recibe la mayor cantidad de remesas de todo el mundo. Y tenemos, depende de los conceptos, cómo se hagan, competimos también con los chinos y con los rusos. En América Latina, la cantidad de dinero que ingresa por remesas de estos migrantes a sus países es altísima. Incluso los españoles que viven fuera de España y que mandan remesas a ese país, lo ponen en el lugar número 20 como receptor de remesas a nivel mundial. Entonces, el que la gente mande dinero a sus países le permite al país de origen tener una mayor cantidad de ingresos. Entonces, a los países, por más que traten de decir que no es verdad, les interesa que haya migrantes, porque ellos van a mandar dinero a su familia y entonces el país lo va a recibir. Entonces, no hay forma de evitarlo, va a seguir. De hecho, lo que estamos viendo en los últimos años es que se está incrementando. Estas caravanas y el flujo de migrantes, no solamente aquí que pasan por México, sino en Europa, todo lo hemos visto, van a seguir. Y dentro de todas los países de otras regiones, América del Sur, América Central, el Cono Sur, en particular, o la región andina, pasa todo el tiempo. Esa migración se llama intrarregional, pero también pasa en Europa, pasa en Asia, pasa en África, etcétera. ¿Sale? Les activé el micrófono a los asistentes por si alguien todavía se quiere animar a hacer alguna pregunta adicional, muchachos. Aquí está todavía el doctor. Les puede responder alguna que ustedes quieran formular. Santiago. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, es una pregunta para el profesor y es que me surgió la duda si, en dado caso como la situación más conveniente que tienen las personas migrantes, pues podría ser como que tengan una familia con nacionalidad pues estadounidense y que, no sé, les pueda brindar su hogar por un tiempo para que cada temporada y cada cierto tiempo, creo que tengo entendido que puede ser 6 meses cada año, puedan ir y trabajar pues ese periodo de tiempo y regresar y cambiar el dinero a pesos mexicanos. Eso sería como hasta cierto Perdón, punto Santiago. o qué tanto. Es que se cortó, se oye muy mal y no te entendí bien la primera parte de la pregunta. ¿Cómo es? ¿La puedes repetir? Es que no se escuchó la primera parte, hubo mucha interferencia. Parece que tiene problemas de audio. Efectivamente, tampoco alcancé a escuchar todo. Sí, entonces no entendí bien la pregunta. No sé si lo puedo repetir, sería muy bueno. No sé si alguien más de nuestros asistentes quiera formularle una pregunta en lo que se puede reconectar nuestro compañero que se le fue el audio. ¿Ahí me escucho bien? Sí, ahí te oigo bien, Santiago. Oh, perfecto. A ver, entonces repito mi pregunta. Nada más era que, en dado caso como la situación más conveniente, no sé si sería, bueno, para los migrantes, sería que tuvieran como familia con nacionalidad estadounidense
para que les pudiera dar como un poco una estancia en su hogar, trabajar por unas temporadas, que tengo entendido que se puede ir cada 6 meses, bueno, por un periodo de 6 meses a Estados Unidos con visa, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? Turista. No sé si sería como la situación más conveniente que fueran y les dieran su hogar para que estuvieran un tiempo allá, trabajaran y regresaran aquí y cambiaran en pesos. No sé qué tan conveniente sería eso. Creo que es difícil pensar así. Obviamente depende de, cada familia tiene una situación distinta. El hecho de que tú tengas una visa de turista no te permite trabajar. Ajá. Aunque puedas entrar a Estados Unidos, no te permite trabajar. Entonces, si quisieras trabajar, serías indocumentado. Segundo, yo no sé si las familias acepten que alguien venga, trabaje y luego se regrese 6 meses. Y yo no sé si tú en tu casa, si alguien quiere venir, no sé, de Guatemala, a pasar 6 meses trabajando aquí contigo en México y luego regresar a Guatemala, yo no sé si tu familia permitiría o tiene el espacio físico o las ganas o todo para albergarla cada 6 meses que quiera venir. Yo creo que es difícil, aunque pudiera ser algún caso o muchos casos que sí ocurra. Por el otro lado, alguien que tiene un trabajo fijo en México difícilmente puede dejar su trabajo, irse 6 meses, regresar y juntar dinero. La gente que va y junta dinero, pues, lo mandan en pesos o lo guarda en una cuenta en dólares. Pero yo creo que eso es difícil y a lo mejor a alguna familia les funciona. Pero también, ¿qué pasa con tus expectativas? Si tú quieres hacer eso, a lo mejor mucha gente no puede hacerlo porque lo que está pensando es que en quedarse, ese es su objetivo, quedarse, tener hijos, meter a sus hijos y mandarlos a una universidad, a la Universidad de California o a la universidad que tú quieras. Pero ese es el objetivo, tener una casa y poder vivir tranquilo y establecerse. Entonces, bueno, a lo mejor a alguna gente le funciona, yo no sé si a todas, pero estas son decisiones particulares, familiares, de que se puede dar como apoyo, ¿no? Yo conozco algunas que hacen eso, algunas familias que tienen conocidos, familiares, amigos, y entonces ellos van por temporadas, trabajan, ahorran dinero y regresan a México. Y obviamente lo pueden hacer los que no tienen un trabajo estable, ¿sí? A lo mejor los comerciantes o alguien que trabaja en alguna cosa que no tiene un contrato formal. Sería todo, maestra. No sé si hay alguna otra. Pues sería todo igual de nuestra parte, doctor. Okay. Muchas gracias. Quiero reiterar nuestro agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy y compartirnos toda esta información que realmente yo creo que hasta a mí me resultaba igual de nuevo. Interesante. Sí, no, la parte interesante de nuevo, o sea, realmente desconocía muchas de las cosas que fue comentando en el transcurso de su charla y sí es muy importante también considerar todos estos aspectos cuando alguien quiere o necesita migrar de una ciudad a otra o en este caso si necesitan trasladarse a Estados Unidos y considerar todas estas cuestiones tanto en la vida como en la parte laboral que tienen que desempeñar. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, doctor Fernández. Vamos a dar por concluida las conferencias del seminario de este 2021. Felices fiestas a todos porque ya también entra el periodo vacacional. Felices fiestas a toda la comunidad de la prepa. Me despido de ustedes y que tengan buen día. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz Navidad.